Bueno, el tema es enfermedades del pericardio. Esta es la bibliografía del consenso de la Sociedad Argentina del 2017, el Bramwell, y del 2015, de la Guía Europea. Bueno, para repasar un poquito, bueno, el pericardio es la bolsa que recubre el corazón, que está formada por dos capas. Una capa visceral que se adhiere directamente a la superficie epicárdica del corazón, y la parietal. Entre ellas se forma lo que es el saco pericárdico, que normalmente alberga más o menos 50 mililitros de un líquido seroso. Estas dos capas, digamos, el pericardio visceral cubre directamente el epicardio y se refleja más o menos a nivel de lo que son el origen de los grandes vasos, formando entre medio este saco. Y como dato, la aurícula izquierda es en gran parte extrapericárdica. Bueno, esa es la imagen en la cual se ve esto que yo les comentaba, ¿sí? Dentro de lo que son las funciones del pericardio, bueno, mantiene la posición del corazón relativamente constante, es una barrera contra infecciones. Bueno, tiene lo que es lubricación entre ambas capas, está muy inervado por mecanorreceptores, quimioreceptores, participa en lo que son los reflejos, por ejemplo, el de Bessel-Harris, así como la transmisión del dolor pericárdico. Y una de las funciones más importantes, que es el efecto de restricción sobre el volumen cardíaco. Tiene lo que es un volumen de reserva pequeño. Esto es importante, digamos, en las patologías que vamos a ver, digamos. Tiene un volumen de reserva en el cual, digamos, a medida que vaya aumentando el líquido, con pequeñas cantidades, va a llegar rápido a este volumen, a este límite, y después de ese pequeño volumen, aumenta, digamos, mucho la presión. En condiciones normales, digamos, esto no se ve porque, bueno, a pequeños cambios de volumen no hay ningún tipo de repercusión, pero cuando sí aumente el volumen en distintas patologías, ahí ya sí rápidamente, digamos, se pueden ver las consecuencias. Y lo que es la interacción diastólica es otra como propiedad, que como el pericardio recubre todas las cavidades de forma bastante uniforme, lo que hace es transmitir, digamos, las presiones a la presión de la cavidad intrapericárdica al resto de las cavidades. Esto lo mismo, en condiciones normales no tiene, digamos, mucha importancia, pero sí ante algún aumento de la presión intrapericárdica. Los síndromes que vamos a ver son la pericarditis, el derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva. ¿Me escuchan? Sí, Como no hay ruido, me parece que estoy hablando con la computadora. Bueno, en sí, bueno, esta diapositiva la puse como para evaluar las causas de todo lo que son las enfermedades pericárdicas, son múltiples. Eh, en sí se habla como de un continuo de patología pericárdica, o sea, muchas causas que pueden generar una pericarditis, van a generar un derrame, puede generar un taponamiento y en sí y una pericarditis constrictiva posterior. O sea, las causas son la mayoría las mismas, que pueden causar una u otra cosa, ser una continuidad. Obviamente hay causas más frecuentes para algunas que otras de estos síndromes, pero bueno, en general se comparten y las vamos a ir viendo en cada uno. Bueno, la pericarditis aguda está, digamos, un síndrome formado por signos y síntomas derivados de una inflamación del pericardio. Dentro de esta hay varias entidades. Dentro de la pericarditis aguda, que la vamos a ir definiendo ahora con las distintas diapositivas y los métodos complementarios. Otra de las entidades que puede estar presente, digamos, es la miopericarditis aguda, que es, bueno, un síndrome que va a completar los criterios de pericarditis, pero que además se presenta con elevación de los marcadores de necrosis miocárdica, como la troponina o la CPKMB, pero que en este caso no tiene ningún compromiso ni focal ni global en la función del ventrículo izquierdo, evaluado por algún método de imágenes como el Doppler o la resonancia. Y la perimiocarditis aguda es igual que la anterior, pero ya sí presenta, digamos, compromiso focal o global de la función. Con respecto a la epidemiología, la incidencia de lo que es en sí la pericarditis aguda es difícil de cuantificar porque está subdiagnosticada. Como vamos a ver, la mayoría es idiopática o viral y no se realiza en la mayoría ningún tipo de prueba por el bajo rendimiento diagnóstico y la poca influencia que tiene sobre la terapéutica.
En la necropsia la frecuencia es alrededor del 1% y supone en general hasta el 5% de los motivos, digamos, de causa de dolor torácico no isquémico. Una minoría de los casos se complica y hasta el 15% se asocia con miocarditis con una liberación de, digamos, de biomarcadores, pero generalmente es modesta. Y después vamos a ver que en sí, digamos, eso no es, digamos, una complicación de mal pronóstico. La disminución de la disfunción del VI es infrecuente, pero igual el pronóstico a largo plazo es excelente. Esto es lo que decía antes, de que muchas veces se considera idiopático por la frecuencia y porque no es necesario realizar pruebas. En sí, bueno, ahora de las causas de pericarditis, lo más frecuente es idiopática, ¿sí? Que es la infecciosa. Dentro de la infecciosa, la viral, los más frecuentes son los virus Hecho y Coxsackie, después adenovirus, también hablaba del HIV. Dentro de la bacteriana, las más frecuentes son neumococo, estáfilo y estrepto. Y dentro de lo que son las micobacterias, la tuberculosis, que generalmente se presenta más como una pericarditis crónica, y bueno, después vamos a ver algunas características. Después otras de las causas son las enfermedades del tejido conectivo, dentro de las policerositis, el lupus, la AR, inducida por fármacos. Después también otra causa, digamos, importante es la postcirugía cardíaca, o post-toracotomía o cardiotomía. Las postinfartos, que está la temprana o la tardía, que es el síndrome de Dressler, que realmente, por lo que leía, ha bajado mucho la frecuencia desde la reperfusión, un 4% la temprana y 0,1% la tardía. Y después dentro de lo oncológico, más que nada como presentación de pericarditis, es cuando es secundarismo, de cáncer de mama, pulmón, algún linfoma, y también la inducida por radiación. Bien, lo que es la anamnesis o la presentación clínica, lo más frecuente o característico es el dolor torácico, que generalmente es bastante intenso, casi siempre es de tipo pleurítico, generalmente así debuta en forma rápida. La localización más frecuente es subesternal, pero bueno, puede ser hemitórax izquierdo, epigastro, eso es más o menos parecido a lo que es, bueno, cuando hablamos en general de dolor torácico. La irradiación también puede ser al brazo izquierdo, digamos, similar a cuando es un dolor isquémico, pero es bastante específico que se irradie al reborde del trapecio. Esto que también es característico es que se alivia al sentarse inclinado hacia adelante y empeora al acostarse, y puede tener síntomas asociados o no, disnea, tos, hipo, fiebre, hipo como por una, digamos, inflamación local. Y en algunos casos se diagnostica dentro de la evaluación del dolor torácico de disnea o fiebre, o muchas veces dentro de, digamos, de una enfermedad sistémica, como por ejemplo manifestaciones de lupus. Y también importante investigar sobre el antecedente de infección viral. Con respecto al examen físico, bueno, se puede mostrar el paciente como incómodo, ansioso, taquicárdico, febril. Una de las cosas que es patognomónica es el frote pericárdico o el roce de fricción, producido por el contacto entre las dos, entre el pericardio visceral y parietal, es patognomónico. Te lo describe como con 3 componentes, que bueno, no sé si alguien los diferencia, que corresponde a la sístole ventricular, el llenado diastólico temprano y la contracción auricular, y que se asemeja al ruido de cuando se camina sobre la nieve crujiente. Sí, yo conozco la nieve. ¿Cómo? Yo no conozco la nieve. Bueno, No. ahora pongo un videito a ver si lo puedes escuchar. Hay que ver si anda y se escucha. No hay problema. Em, el roce es generalmente más intenso en el borde external izquierdo inferior, y se escucha mejor también con el paciente inclinado hacia adelante. Esto que lo nombraba bastante también, que el roce puede ser dinámico, o sea que aparecer en momentos, estar presente y en momentos no, por eso también, digamos, una de las maneras es auscultar varias veces al paciente cuando uno tiene duda o sospecha, auscultarlo en varias oportunidades, y bueno, buscar signos clínicos también de alguna otra patología.
A ver si puedo poner en YouTube el ruido, a ver si lo escuchan. ¿Se escucha? No. No. No, yo no lo escucho. Nada. Bueno, pensé que capaz así podía. No importa, Ori, después yo lo busco. No hay problema. Bueno, ahí arriba por las dudas igual dejé la página para Bueno. ver dónde lo saqué. Mira, Bueno, Ori, no me saque la diapo. dale. ¿Listo? Bueno, Gracias. después. Bueno, en los exámenes complementarios, el electrocardiograma es, digamos, una de las herramientas más importantes. El signo clásico es la elevación del ST, que puede ser, digamos, difuso, afectar a todas las derivaciones, excepto ABR y a veces B1. Es cóncavo hacia arriba, difuso, como les decía, y bueno, si afecta a menos derivaciones, a veces puede ser difícil el diagnóstico diferencial con un síndrome coronario. El descenso del PR también es frecuente. Bueno, ahí se ve, digamos, el supra-desnivel del ST, bueno, por varios lados, de 1 a BL, todo anterolateral. Se puede ver, si se quiere, un poquito de lo que es el descenso del PR. Y como decía lo del roce, que es dinámico, los cambios en el electrocardiograma también pueden ser dinámicos, o sea, aparecer en un momento el supra y después no. O sea que también hacer varios electrocardiogramas al paciente que se sospecha que pueda tener una pericarditis. Y la evolución del electro también es importante en cuanto a la sospecha de pericarditis. Generalmente se normaliza en días o semanas, puede tener, digamos, cambios durante semanas o meses, pero eso no tiene ningún significado pronóstico ni nada por el estilo a largo plazo, y esa sería la evolución habitual. No está estipulado ni hay, digamos, cuántos días cada uno, pero bueno, sería el descenso del PR con el supra, el primero, el otro ya va descendiendo el DCT, la inversión de las ondas T y la normalización posterior. Digamos, no tiene una evolución como algo isquémico, algo por la T negativa. Bueno, después el laboratorio tampoco hay algo específico. El hemograma, obviamente dependiendo la causa, lo más frecuente es lo viral, una leucocitosis moderada con linfocitosis leve, los biomarcadores de lesión, siempre acordarse de pedirlos, el 15% está asociado a miocarditis. La PCR, que está aumentada en 3/4 partes de los pacientes, y es importante por el tema del seguimiento y para cuánto va a ser la duración del tratamiento. Y solicitar HIV a los pacientes en los cuales se sospeche tuberculosis o una neoplasia como un linfoma. En la mayoría de los casos la PCR se normaliza en menos de una semana o hasta 4 semanas máximo. Por eso se asocia, digamos, cuando hay un aumento, en vez de que vaya en descenso, sino que vuelva a aumentar, se asocia a recidiva. Por lo tanto, se puede utilizar para vigilar la actividad de la enfermedad y ayudar a determinar la duración del tratamiento. Y otras de las pruebas de laboratorio es, digamos, las pruebas de enfermedades del tejido conectivo. Por ejemplo, te decían mujeres jóvenes, podría ser otro de los estudios, pedir anticuerpos antinucleares ante la sospecha de alguna enfermedad. Después lo que es la RX de tórax, bueno, suele ser normal, si no está complicada, si no pueden aparecer, dependiendo obviamente de la etiología, enfermedad pulmonar tuberculosa, alguna neumonía, alguna masa, etc. Y en el caso de que se complique la pericarditis con derrame pericárdico, si hay un aumento de la silueta cardíaca, generalmente ya hablamos de un derrame importante porque con pequeñas cantidades no se observa en la radiografía. Otras imágenes, el ecocardiograma es necesario, digamos, está indicado hacerlo a todo paciente con sospecha de pericarditis para detectar la presencia de derrame, para evaluar si, digamos, hay afección de la función, como decíamos antes, para detectar un probable infarto y que estemos ante una pericarditis postinfarto, etc. Y en los casos difíciles, que no se puede evaluar bien, digamos, con el ecocardio,
se puede utilizar la TAC y la resonancia para evaluar el pericardio y en la resonancia también, digamos, para evaluar con la captación de gadolinio la inflamación activa. Bueno, estas son las recomendaciones de la guía europea, que a todos los pacientes hay que hacerle ecocardiograma transtorácico, radiografía de tórax, y que se recomiendan los marcadores como PCR y las troponinas a todo paciente con sospecha de pericarditis aguda. Bueno, con todos estos métodos y la clínica, definimos lo que es la pericarditis aguda, que es un síndrome pericárdico inflamatorio, que tiene que cumplir al menos 2 de estos siguientes criterios, que son, bueno, el dolor torácico de tipo pericardítico, que está en el 85 al 90% de los pacientes, la presencia de roce pericárdico, que está en menos del 35%, pero que es patognomónico, de elevación difusa del ST o de nueva aparición, o la depresión del PR, hasta en el 60%, y derrame pericárdico nuevo o con empeoramiento de alguno previo hasta el 60%. Y como hallazgos adicionales, los marcadores, o sea, el laboratorio, y las imágenes por tomografía o resonancia. Pero eso se lo pone como hallazgos adicionales y no como dentro de los criterios que tienen que estar sí o sí al menos 2. Después, bueno, incesante es cuando cumple todos esos criterios, pero dura más de 4 a 6 semanas, pero menos de 3 meses, sin remisión entre todo ese periodo. Recurrente cuando, digamos, pasa un periodo libre de síntomas, que generalmente es entre 4 a 6 semanas, y después vuelven a aparecer los síntomas y otra vez cumple todos los criterios de pericarditis. Y la crónica, que es con una duración mayor a 3 meses. La pericarditis aguda en sí es una enfermedad autolimitada y que en el 70 al 90% de los pacientes no tiene ni complicaciones importantes ni recurrencia. En un estudio extenso con un seguimiento de 31 meses de pacientes que se presentaban con pericarditis, el 3,1% evolucionó, digamos, a taponamiento y el 1,5% nada más a constricción, y la mayoría de esos pacientes tenían causas específicas. Por eso los pacientes que tengan pericarditis idiopático viral, la incidencia de complicaciones es muy baja. Generalmente, digamos, la mayoría de los pacientes que se complican, o que son recurrentes, o que evolucionan, son porque tienen alguna patología específica y no, una causa específica y no solamente es viral o idiopática. Por eso, ante cualquier sospecha de una etiología subyacente o que tenga algún predictor de mal pronóstico, a esos pacientes sí hay que hospitalizarlos y hacerle una búsqueda etiológica. Bueno, en primer lugar, hacer el diagnóstico, y si se sospecha alguna etiología específica o tiene un predictor de mal pronóstico, que los predictores de mal pronóstico son estos, ¿sí? Que se dividen en mayores o menores. Mayores son la fiebre más de 38 grados, que tenga un inicio subagudo, que sea un derrame pericárdico importante, más de 20 milímetros, que se presente con taponamiento cardíaco, o que tras una semana de tratamiento no tenga respuesta al tratamiento que ahora vamos a ver, que es con aspirina o AINES. Y los menores son la miopericarditis, que es con digamos, troponina positiva, paciente inmunodeprimido, que haya tenido un traumatismo o tratamiento con anticoagulantes. Ante la presencia de cualquiera de esas, de todos esos factores, o que se sospeche una causa específica, se considera, digamos, de alto riesgo y se debe ingresar y, hacer búsqueda etiológica y estudiar. Si no cumple con nada de todo eso, se hace una prueba empírica con AINES, y ante la falta de respuesta posterior a una semana, o reevaluando que aparezca cualquiera de todas estas cosas, se considera de moderado riesgo y se interna también. Si no, se puede manejar ambulatoriamente, digamos, considerándolo como un caso de bajo riesgo. Perdón, Ori. Sí. No sé si entienden los chicos cuando habla de ¿Cómo? causas. No sé si entienden los chicos cuando vos te referís a causas específicas. Justamente hace mucha la diferenciación la guía de lo que es las causas idiopáticas y virales, que es una patología
aparte, y las causas específicas que reciben tratamiento específico, todo lo que es sistémico, el lupus, el cáncer y esas cosas que son las patologías justamente que habla como Exacto, sí, específica y vos nombrás como tuberculosa, específica. bacteriana, exacto, sí, sí. Sí. No sé si tienen alguna duda hasta acá. No, por mi parte no. Bien, bien, me gustó. Bueno, Todo bien. O ya. Ojo que está silenciada. Ahí está. me equivoqué de lo que quería sacar. Bueno, esto es lo mismo que decía antes. A quienes ingresar, a quienes poder manejar de forma ambulatoria y que a los que se hace tratamiento empírico se los evalúa durante una semana y según la respuesta al tratamiento se reevalúa si es de moderado riesgo, bajo o alto. Bueno, el tratamiento en sí de la pericarditis aguda, viral o idiopática se hace con aspirina, con una dosis bastante alta, 750 a 1 gramo cada 8 horas, durante 1 a 2 semanas, ¿sí? Pero que esto es el asterisquito ese que marca ahí, es evaluándolo según la PCR, como habíamos visto antes, y en ese caso se puede ir reduciendo la dosis cada 1 a 2 semanas. Otra de las opciones es el ibuprofeno, que es 600 cada 8, lo mismo, durante 1 a 2 semanas, dependiendo de la PCR, y también se va reduciendo la dosis, siempre acompañado de un protector gástrico. Y además la colchicina, que es, bueno, esta es la dosis 0,5 una vez en pacientes menores de 70 kilos, o 0,5 cada 12, más de 70 kilos, y se hace durante 3 meses. No es obligatorio ir disminuyéndola de a poco, pero hay una alternativa que es con días alternos. La colchicina se suma al tratamiento con aspirina o con ibuprofeno porque mejora la respuesta y disminuye la probabilidad de recurrencia. Había un trabajo, yo más o menos miré, y eso está demostrado como que disminuye bastante lo que es la recurrencia. Y esto, bueno, es de la Sociedad Argentina, dice más o menos lo mismo, y esto de evaluar acá, en este que dice evaluar según la sintomatología y la normalización de la PCR, la eritro o ambas. Y ante los pacientes en los cuales tengan contraindicada la aspirina, los AINES y la colchicina o fracasen, siempre previamente a excluir una causa infecciosa, se puede considerar corticoides a bajas dosis, y también en aquellos pacientes que tengan una etiología con una indicación específica para corticoides, como por ejemplo una enfermedad autoinmune. Igual es 2AC, esto de utilizar corticoides en los casos que no se pueda usar o fracasen los AINES y la colchicina. Después, con respecto a otras partes del tratamiento, como restringir la actividad física, es hasta que se resuelvan los síntomas y se normalice la PCR para aquellos pacientes que no practican deportes competitivos, y para los que sí realizan deportes competitivos, además hay que, digamos, se tienen que normalizar bueno, el ecocardio, el electro, además la PCR, y mínimo 3 meses sin actividad física. Y es recomendable realizar un holter y alguna prueba de estrés previo al reinicio de la actividad deportiva. No, dale, después ¿Qué? un dato que en el último paciente con pericarditis que tuvimos, si bien estaría indicado para, seguramente vuelvo a hablar después, pero capaz me mandé antes, que teóricamente para el paciente que ya está indicado por alguna otra causa aspirina, vos le debería dar aspirina. Si el paciente no tiene criterio de aspirina, vos le debería dar ibuprofeno, digamos, para no darle aspirina e ibuprofeno al mismo tiempo. Claro, sí. La última vez que pasó con un paciente con una pericarditis, el Dani dijo que, según su experiencia, prefiere dar poca aspirina y más ibuprofeno antes que dar una dosis tan alta de 2 a 4 gramos de aspirina, que son mucho más nocivos para el estómago. No sé, Mario, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué has visto? Porque él me decía eso, prefiero darle 100 miligramos de aspirina a día y darle ibuprofeno antes que darle 2 a 4 gramos de aspirina por día.
Exacto, Fran, tiene que ver con eso, con el poder que tiene la aspirina de generar mayor efectos adversos que el ibuprofeno a altas dosis, porque no se olviden, obviamente, bueno, vos recién lo dijiste, Ori, que el ibuprofeno también se da a dosis no habituales, pero tiene menos efectos adversos que la aspirina, ¿sí? 600 miligramos cada 8 horas es un montón. Tiene que ver con eso, Fran. Igual la guía te pone de que en el caso de cardiopatía isquémica, que es el único caso en el cual vos le das aspirina, en cardiopatía isquémica reciente, que te dice que es en el único caso en que vos vas a darle aspirina en vez de ibuprofeno, Primero. que si no se recomienda el ibuprofeno como AINE, y bueno, obviamente con un protector gástrico cualquiera de las dos. Eso también es muy importante para prevenir justamente las complicaciones. Ajá, sí, no lo puse, pero sí, eso de, por ejemplo, también después que yo en el síndrome de Dress, la pericarditis temprana posinfarto, te decía eso, a los pacientes que ya vienen con aspirinas, le subís la dosis y no agregarle otra medicación. Exacto, eso es en la última guía. Antes no se consideraba como primera instancia el ibuprofeno, sino la aspirina. En segundo lugar, la colchicina, la indometacina, que estoy hablando de hace un tiempo. Sí, la nombra. Exacto. No, igual el consenso, el del 2018, te pone la indometacina como tratamiento Sí, también. ese es del 2018, sí. Sí. Exacto. Pero es lo único que te lo nombra. La verdad es que lo que más tenemos a mano, ni hablar del paciente con cardiopatía isquémica, es el ibuprofeno desde ya. Pero, y en último lugar se utilizaba, en ese momento, hace un tiempo aviso, se usaba los corticoides, como vos bien decías, solamente reservado para un pequeño grupo de pacientes. Bien. Y no ibuprofeno como primera instancia. Bien. Bueno, y en este cuadrito, bueno, a ver, te muestra lo que es la primera línea de tratamiento, que es la que mencionábamos antes, y en un 15, un 30% de los pacientes, digamos, hay lo que es una pericarditis recurrente. En ese caso, lo que está indicado sería hacer otro como ciclo de el mismo tratamiento. Te remarca el uso de colchicina si no se usó digamos, en el esquema anterior, obviamente no porque haya habido una contraindicación, sino porque no se haya usado, y como segunda línea los corticoides, y después te nombraba tercer línea inmunoglobulina, azatioprina, pero no me adentré demasiado en eso. Y como cuarta línea, la pericardiectomía, que está indicada solo ante recurrencias frecuentes y en pacientes altamente sintomáticos que hayan sido resistentes a un tratamiento médico máximo, que es nivel 2A-B. Es como última opción. Después, lo que es la miopericarditis y la perimiocarditis, bueno, lo que hablábamos, la elevación de la troponina no es un marcador de pronóstico negativo y la magnitud de la elevación de la troponina tampoco es ningún predictor. Generalmente son cuadros clínicos benignos que, digamos, también se pueden confundir con síndromes coronarios agudos. En hasta 3 de cada 4 pacientes los simulan, y es necesario en estos casos, si se está en la duda, generalmente hacer un cateterismo dentro del protocolo de la evaluación de estos síndromes, y lo más habitual es que en aquellos en los cuales tenía compromiso de la función ventricular, que es la perimiocarditis, que se normalice posteriormente la función. Esto es lo que es el diagnóstico y el manejo de las pericarditis asociadas a miocarditis, en las cuales se recomienda, indicación 1C, realizar angiografía coronaria en los casos de sospecha de miocarditis asociada, para descartar un síndrome coronario. Se recomienda hacer una resonancia cardíaca para confirmar la afección miocárdica. Se recomienda a estos pacientes hospitalizarlos también. ¿Se acuerdan que estaba nombrado dentro de los criterios menores de mal pronóstico? Y en estos casos el reposo y digamos, el volver a la actividad física es mayor durante 6 meses, y en estos pacientes lo que nombraba como un dato, digamos, es que se debe tener como más cuidado, por decir, con el tratamiento antiinflamatorio,
porque en lo que es la miocarditis se ha visto que a veces cuando hay afección miocárdica los AINES, digamos, pueden potenciar el proceso miocardítico y empeorar el pronóstico. Así que bueno, que utilice la mínima dosis eficaz. Yo, bueno, que había dado la clase de miocarditis, te decía, o sea, en realidad el tratamiento de la miocarditis no es con AINE justamente porque a veces la respuesta inflamatoria inicial del cuerpo a veces ayuda a eliminar el virus cuando es viral, y que a veces el tratamiento de suprimir esta inflamación puede empeorar el cuadro miocárdico. Una consulta, Ori, antes de que Sí. pase al próximo apartado. Una cosa para los chicos de primero. No sé si seguramente prestaron atención cuando Ori hablaba de los signos clínicos, que hablaba de que tenía que tener 2 de los 4 que ella desarrolló. No vuelvas, Ori, no. ¿No? Es una tontería. Porque el resto yo sé que ya lo sabe, digamos, pero los chicos de primero para que recuerden, porque no sé si prestaban atención en los porcentajes, son muy prevalentes. Lo pongo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era 60%, 60, 30? O sea, son porcentajes importantes y ahí está, exacto. Para que tengan en cuenta que son fácilmente recuperables en un interrogatorio, en un electro, en un examen físico. Sí, son todos básicos. Los van a encontrar en un alto porcentaje. Bueno, derrame pericárdico es ya cuando hay presencia de líquido no sé si les quedó alguna duda o algo que pasé. No, esas eran mis dudas. Bueno, entonces el derrame, la presencia de líquido en este espacio pericárdico que supera el monto considerado normal, que habíamos dicho 50 mililitros aproximadamente. El derrame pericárdico puede ir desde asintomático hasta presentarse como un taponamiento cardíaco, puede tener una instalación lenta hasta ser de forma súbita, o sea que es muy variable. En sí lo que se produce es la presencia de líquido intrapericárdico, genera un aumento de la presión a este nivel. Esto va a depender tanto de la cantidad de líquido, de la velocidad con la cual se instaure y de las características físicas del pericardio. Ante la evidencia de un derrame, el primer paso va a ser evaluar el tamaño y la repercusión hemodinámica, si es que tiene, y su posible asociación con enfermedades concomitantes. Esto es igual, digamos, a lo que venía diciendo de la pericarditis, que es importante evaluar la posibilidad de alguna causa específica, ya sea TBC, bacteriana, etcétera, porque van a cambiar, digamos, la evolución, el tratamiento, etcétera. Bueno, esto en lo que les explicaba anteriormente, o sea, el incremento súbito del volumen pericárdico, así sea poca la cantidad, como el volumen de reserva pericárdico es bajo, si este aumento es súbito, se produce un aumento muy importante de la presión, digamos, de la presión intrapericárdica, con una presentación de un taponamiento agudo, por ejemplo, en un hemopericardio, por ejemplo, postraumático, postdisección aórtica, que bueno, ya se va a presentar más como un taponamiento agudo. Por el contrario, cuando la acumulación es lenta, el pericardio se va adaptando a esta situación y puede albergar 1 a 2 litros sin generar taponamiento hasta estadios avanzados. Dentro de la clasificación puede clasificarse según el tipo de comienzo, en agudo, subagudo o crónico cuando datan más de 3 meses. Por su distribución puede ser circunferencial o loculado, o sea, bueno, va a depender eso también un poco del tamaño, si es circunferencial. Loculado es cuando está como más, cuando está tabicado por su impacto hemodinámico, sin impacto, que se presente como un taponamiento, o efusivo constrictivo, que después lo explico. Según la composición, bueno, esto puede ser exudado, trasudado, puede ser un líquido, o sea, puede ser hemorrágico, un hemopericardio, piopericardio, puede haber presencia de gas, aire por una infección bacteriana, etc. Y también, digamos, los métodos de imágenes a veces pueden, digamos, dar una noción de cómo está compuesto el líquido, o sea, por resonancia, por tomografía, según las intensidades, densidades, etcétera, hay como unos scores, si no me equivoco, para, digamos, no me sale lo que quiero decir,
como para más o menos tener una idea de qué tipo de líquido puede ser. Obviamente, en los pacientes en los cuales haya que hacer una pericardiocentesis se hacen los criterios de Light y se evalúa macroscópicamente, pero también esa es otra opción. Esa es una imagen de un ecocardio en el cual tiene una ecogenicidad aumentada del líquido, porque este era un paciente con un hemopericardio. Y por su tamaño se pueden clasificar en leve, moderado o grave, también después lo detallo mejor. Dentro de las etiologías, bueno, digamos, son similares a las de la pericarditis. El 50% va a estar asociado a una pericarditis idiopática o viral. El derrame de causa bacteriana por tuberculosis o cocos, como decía antes, strepto, estáfilo, que son los más frecuentes, neumococo, y el 60% es debido a tuberculosis dentro de los bacterianos, cuando en los lugares donde la TBC es endémica. Después, dentro de los no infecciosos, puede ser, digamos, de causa hemodinámica, como insuficiencia cardíaca en pacientes con hipertensión pulmonar, hipoalbuminemia, pueden ser urémicos, por hipotiroidismo, pueden asociarse a enfermedades inflamatorias sistémicas también, como el lupus, postinfarto o pospericardiectomía. Bueno, los tumores metastásicos, después, bueno, ahí agregué iatrogénico, el 15 al 20%, igual el pospericardiectomía estaría ahí dentro, entre otros. Ori, perdón, estaba Sí. buscando a ver si para levantar la manito, que no se puede. No estoy viendo. Escúchame, el de idiopático. Sí. ¿Te diferenció cuánto es el porcentaje de idiopáticos de derrame pericárdico? A ver qué puse. Porque ahí, por ejemplo, dice 50% es idiopático viral. ¿Qué tanto son idiopáticos y no se encuentra la causa? ¿Sabes? No te diferenciaba. No entiendo bien qué me querés decir. ¿Qué tanto de los derrames pericárdicos son idiopáticos que no se encuentran la causa? Que no, en realidad porque... El 50% son virales o idiopáticos. ¿Cuántos son idiopáticos? No, asociado a pericarditis idiopática. Te encierra los dos porque generalmente el viral tampoco le hacen el diagnóstico. Muchas veces por la clínica y todo, siempre va en todo lo que lea de pericarditis, puede ser que encuentres algo con idiopático, porque hay trabajos que te ponen como idiopático, pero siempre te lo ponen como idiopático o viral, porque los virales tampoco han buscado la causa. Claro, el único que después o sea, que yo pongo como idiopático, pero que, digamos, aclarás que es porque no se sabe la causa, es la pericarditis constrictiva, porque muchas veces, por más que le hacen anatomía patológica, no encuentran la causa. Pero si no, todos los otros que te dice idiopático son por viral, o sea, idiopático viral. Bueno, chico. Bueno, una cosa que me pareció importante o interesante, que más de la mitad de los pacientes con enfermedades oncológicas, o sea, el derrame pericárdico puede, digamos, deberse a muchas causas y no es solo, digamos, progresión de la propia enfermedad, sino que por ahí son pacientes, puede ser por radiación, porque están inmunodeprimidos, por fármacos, etcétera, y no siempre va a indicar, o lo más probable no es siempre que sea por, digamos, evolución de la enfermedad. Y las etiologías que no son ni idiopáticas ni virales se asocian con riesgo de derrames mayores y de progresión a taponamiento cardíaco. Por eso en estos pacientes, por eso, digamos, insisto con que aquellos que sospechamos que puede ser una causa que no sea viral o idiopática, hay que, digamos, buscarle la causa y evaluarlos. El cuadro clínico no hay nada específico, los síntomas van a estar relacionados con la enfermedad causal, puede presentarse con disnea, ortopnea, dependiendo de la gravedad del derrame, con taponamiento. Puede haber otros síntomas como por compresión local, ya sea náuseas, disfagia, ronquera, hipo, por compresión del nervio frénico, etc. Después fiebre, tos, debilidad, bueno, síntomas totalmente inespecíficos y algunos referidos a la causa de base. El electrocardiograma se puede presentar también, dependiendo de la magnitud del derrame, con reducción del voltaje de los QRS, que va a estar definido como la suma de las ondas R y S en D1, D2 y D3, menores a 15 milímetros, y un aplanamiento difuso de las ondas T.
y ahí está. Ahí, digamos, se ve el electrocardiograma con los voltajes bastante chiquitos. Y en presencia de derrame grave y también en taponamiento se puede observar la alternancia eléctrica, que, digamos, está dado por los cambios en la morfología y el voltaje del QRS en latidos alternos, en los cuales, digamos, el corazón está flotando en líquido, entonces se ve esa alternancia eléctrica, que es la diferencia de los QRS. Bueno, la RX de tórax se puede presentar también con agrandamiento de la silueta cardíaca y ya campos pulmonares claros cuando tiene un poco más como de repercusión, como más cerca de lo que es un taponamiento. En la radiografía se puede ver cuando haya entre 200 y 250 mililitros, o sea, bastante poco sensible en realidad, moderada sensibilidad del 70%, baja especificidad. Y bueno, ese es un ejemplo de una radiografía que tuvimos un paciente con esa radiografía. En estos pacientes la realización del ecocardiograma obviamente también es necesaria, se recomienda para todos los pacientes, tanto para ver, para hacer el diagnóstico, para ver la repercusión que tenga, también para guía de la pericardiocentesis cuando esté indicada, para ver la evolución, y dentro de los pacientes con pericarditis, como decíamos antes, también es necesario siempre un ecocardiograma. Y se va a definir la presencia de derrame cuando hay un espacio libre de ecos entre el epicardio y el pericardio parietal durante todo el ciclo cardíaco. En sí, porque bueno, lo que decía era que por ahí se podía llegar a confundir o que puede aparecer espacios libres de ecos en la sístole, digamos, en la normalidad. Para que se considere un derrame tiene que estar en los dos, tanto en sístole como en diástole, este espacio presente. Y en etapas iniciales se tiende a acumular por detrás del corazón, entre la pared del VI y el pericardio posterior, y después, bueno, puede terminar envolviéndolo por completo. Para cuantificarlo se puede utilizar lo que es el modo M del eco, que considera la suma de los espacios libres en los sacos anterior y posterior en telediástole, y según la medida, digamos, en total va a ser leve cuando es inferior a 10 milímetros, moderado entre 10 y 19, y grave mayor a 20 milímetros. Y ahora muestro una fotito. Y en el eco bidimensional, digamos, va a ser leve cuando solo cuando solo genera una separación posterior, va a ser leve. Cuando se extienda alrededor del ápex, por delante del BD y sobre la cara lateral del BI, va a ser severo, y en medio de estas dos situaciones, digamos, es moderado. Y en grandes derrames se puede ver lo que es el swimming heart, que cuando se mueve como libremente dentro de la cavidad pericárdica. Ahí sí sería, digamos, en el modo M, donde se evalúan este espacio y se suman en telediástole para evaluar si es leve, moderado o grave. Y después, en este caso, sería leve, donde se ve ahí un poquito de, digamos, de separación, ¿sí? Y en esta imagen se ve acá. El moderado ya, digamos, es mayor, y en este caso el severo, que bueno, está rodeando todo el corazón, e incluso en este caso, digamos, tiene repercusión hemodinámica, colapsa la aurícula, que después eso se ve en lo que es el taponamiento cardíaco. Después, con respecto a la RMI, es, digamos, el método para evaluar el pericardio, tanto el pericardio como, digamos, todo lo adyacente, las masas pericárdicas, la constricción pericárdica, pero para lo que es el derrame pericárdico no sería para hacer el diagnóstico del derrame, sino para, digamos, como un elemento más del estudio etiológico, cuando se sospecha, por ejemplo, una etiología neoplásica u otras etiologías, sería como un complemento. Se debe considerar la resonancia o la TAC cuando no se pueda realizar ecocardio transtorácico o los resultados no sean concluyentes, pero no es como el método inicial de diagnóstico. Sí se recomienda usar tanto tomografía o resonancia para sospecha de pericarditis neoplásica, para aquellos pacientes en los que se sospecha un derrame pericárdico localizado, especialmente cuando es en el postoperatorio de una cirugía cardíaca. Y estas dos técnicas son muy útiles, digamos, para evaluar lo que es bien la localización
para evaluar el engrosamiento pericárdico, en la resonancia especialmente es donde mejor se ve, la presencia de calcio, que eso es mejor la tomografía para evaluar bien lo que es calcio, hasta incluso mínimas cantidades, y masas y compromiso torácico asociado. Después también son útiles para derrames crónicos mayores a 3 meses, y esto es lo que les decía de que se pueden utilizar para determinar la naturaleza del líquido pericárdico, a través de la caracterización tisular, atenuación o intensidad de sangre. Y no está recomendado como un método inicial diagnóstico. El manejo en sí del derrame pericárdico, bueno, como les había dicho al principio, primero evaluar repercusión y probable etiología específica, si hay alguna posibilidad de taponamiento o etiología bacteriana neoplásica, se hace pericardiocentesis y búsqueda etiológica. Si no, vemos los marcadores inflamatorios, porque bueno, muchas veces si no sospechamos ninguna causa, va a ser idiopática o viral. Pedimos los marcadores inflamatorios, si son positivos se hace un tratamiento empírico como una pericarditis no diagnosticada. Si no, evaluamos si hay alguna enfermedad asociada y si este derrame puede estar asociado a esta enfermedad de base. Si no, evaluamos también el tamaño del derrame. Si es un derrame grande, también se va a hacer pericardiocentesis, o si es crónico, también evaluar la necesidad de drenaje. Y si no, bueno, se hace este tratamiento empírico y seguimiento, digamos, de control. La pericardiocentesis, entonces, digamos, va a estar indicada en aquellos pacientes con sospecha de derrame purulento. Perdón, pon un sondito al anterior. Sí. Yo voy a decir algo que van a decir quién se piensa que para poder criticar un algoritmo. Pero capaz que yo lo de enfermedad conocida asociada lo pondría arriba del marcador inflamatorio. Antes. Sí, ¿No? Sí, puede ser. Es como que, por lógica, yo pensaría primero si tiene una enfermedad conocida, ir a buscarla, a ver capaz que esa es la causa, marcador inflamatorio y tratarlo porque el algoritmo, si es marcador inflamatorio positivo, tratamiento inflamatorio y no seguir. O sea, obviamente yo creo que en la práctica lo va a seguir buscando si tiene una enfermedad asociada. Pero es como que lo saca y se va. Sí, el tema es que capaz no sé, una enfermedad autoinmune, por ejemplo, te puede dar marcadores inflamatorios altos y esa es la causa. Qué sé yo. Sí, pero si es algo autoinmune, vos vas a tratar la causa autoinmune, aparte de hacer tratamiento antiinflamatorio empírico. Sí. Una boludez que me parece. Bueno. Bueno, sigo. Entonces decía, la pericardiocentesis va a estar indicada ante derrame pericárdico con sospecha purulento o tuberculoso, derrames pericárdicos grandes, mayores a 20 milímetros, en pacientes con derrame crónico masivo, ya es 2A-B, y en pacientes con derrame pericárdico de origen neoplásico. Y obviamente no está indicada la pericardiocentesis en pacientes, digamos, que el derrame sea hemopericardio posterior a un síndrome aórtico o que tenga compromiso hemodinámico. Y si la pericardiocentesis no es adecuada o fracasa, el derrame es loculado, o si además se requiere biopsia, se debe realizar o cirugía, digamos, cardíaca con una pericardiectomía o una ventana pericárdica. Y también se recomienda la pericardiectomía, como habíamos visto, para cuando hay recurrencias frecuentes o altamente sintomáticas resistentes al tratamiento. Después, Perdón, bueno, lo que es... te interrumpo un Sí. segundito. Seguramente ya lo saben, pero más que nada para los chicos de primero, lo de la indicación de la pericardiocentesis en el primer punto, ¿no es cierto? Que dice en la purulenta o en la tuberculosa, es porque ambas tienen alta probabilidad de evolucionar a la pericarditis constrictiva, ¿sí? Esa es la indicación, ¿sí? Por eso lo digo como un dato chiquitito, pero ¿por qué la purulenta y la tuberculosa? Porque las dos evolucionan a pericarditis constrictiva. Exacto. Con el tiempo, por supuesto. Bien. Sí, son las dos de mayor tasa de progresión. No son frecuentes, pero son las que peor evolucionan a lo largo del tiempo, en la cronicidad. Bien.
Bueno, después lo que es el análisis del líquido puede establecer el diagnóstico en estos derrames infecciosos neoplásicos. En el que es de origen tuberculoso es muy importante, acá debido a la elevada mortalidad y el riesgo de evolución a pericarditis constrictiva, que es en el 30 al 50% de los casos, por eso es muy importante hacer el diagnóstico, y el diagnóstico de pericarditis tuberculosa requiere la demostración del bacilo en el líquido o en el tejido. Y bueno, digamos, una vez que se hace la pericardiocentesis, se hacen 3 cultivos del líquido, tanto para gérmenes aerobios como anaerobios, se sacan hemocultivos, y también, o sea, no se llaman criterios de Light, pero son exactamente los mismos para evaluar si es exudado o transudado, y bueno, ni hablar si macroscópicamente es un piopericardio. Bueno, más o menos lo mismo. Acá, bueno, lo dejo por ahí, es medio plomo para leer, pero se pueden pedir un montón de marcadores, digamos, tumorales, para enfermedades autoinmunes, etc. No hay, digamos, mucho más en esta diapositiva, salvo que me quieran preguntar algo, pero para no ser tan denso. Bueno, y en sí lo que es el tratamiento del derrame pericárdico va a ser, bueno, según la etiología específica, en el 60% se encuentra una enfermedad clínica asociada, y cuando no es claro, se presupone una pericarditis, como decíamos, se hace un tratamiento empírico con aspirina o AINES. También se utiliza la colchicina, y está indicada la pericardiocentesis o la cirugía cardíaca en el taponamiento o en el derrame que es muy sintomático, que es moderado a grave y que no responde al tratamiento médico, y en caso de sospecha bacteriana o neoplásica. El pronóstico está ligado a la etiología. Los derrames crónicos de más de 3 meses, idiopáticos y de gran volumen, también tienen, digamos, riesgo de progresión al taponamiento en un 30 o 35%, pero bueno, son grandes y crónicos, y el seguimiento se va a basar tanto en los síntomas, la evaluación ecocardiográfica y la PCR también, y los derrames moderados a grandes pueden empeorar, y sobre todo los derrames grandes pueden evolucionar hacia taponamiento en un tercio de los casos.